Hola ideadores. Bueno, me he dado cuenta de que en todo este tiempo os he enseñado a hacer libretas desde cero, con anillas, hacer libretas de este tipo también desde cero, pero no os he enseñado a forrar ninguna que ya tengáis. Y como tengo esta que está estropeada, pues hoy la vamos a forrar. Así que vamos allá. Pues como os digo, os he puesto en alguna ocasión cómo hacer libretas incluso de este tipo desde cero, pero no os he enseñado a forrar libretas que tengáis ya por ahí, que igual alguna tenéis, pero que no os gusta la encuadernación, la parte de fuera, le queréis poner una tela, un papel, lo que sea más bonito, o os ha pasado como a mí. Yo con esta estoy muy disgustada porque, bueno, no son baratas estas porque tienen el papel libre de ácidos y demás. Yo estas son las que uso para mis bullet journal, ya tengo aquí preparado enero. Y lo que pasa es que en el envío me llegó mal, estaba el paquete roto y mirad cómo ha llegado. Encima me he quejado a la tienda y no me han contestado, así que estoy cabreadísima, no pienso volver a comprar en esa tienda más. Así que lo vamos a forrar. Además esta me parece muy interesante porque tiene la gomita y entonces eso lo hace un poquito más difícil de forrar. Sin la gomita, por supuesto, sería mucho más fácil. También tiene aquí en esta parte de atrás un sobrecito que, bueno, igual lo que hago es dejarlo más pequeño, ya vamos a ver, pero bueno. Como os digo, la podréis forrar, por ejemplo, yo he estado pensándome si forrarla con esta tela, que podría quedar muy bien. Pero también tengo este corcho, es una tela como de corcho, veis que por aquí tiene tela y en el otro lado tiene una capa de corcho. Y aunque será más difícil porque es más grueso, es que me encanta, así que la voy a forrar con esta. Además, bueno, no es el mismo tono, quedaría mejor porque tiene cintas y eso, quedaría mejor este, pero este otro al ser más gordo me va a disimular mejor el roto de aquí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver cuánto nos va a hacer falta. Pues un poquito más, que sobresalga un poco por arriba y por abajo. Entonces, si fuera una libreta normal, empezaríamos como siempre pegando las tapas. Pero como tiene la goma, pues lo primero que voy a hacer va a ser abrir por aquí porque quiero sacar un poco más de goma. Entonces, voy a cortar un poco por aquí. A ver hacia dónde va la goma, que esa es otra. La voy a dejar así, ¿vale? La tengo que arrancar de un lado porque la tengo que pasar por aquí. Así que vamos a ver. En este caso lo primero que voy a poner va a ser este doblez de aquí, porque así luego me va a resultar más fácil. Lo podéis pegar con cinta de doble cara si sabéis que pega bien, o con pegamento, o las dos cosas si queréis que quede bien reforzado. Yo voy a poner primero esta cinta de aquí. Pego y ahora que ya está pegado un poco, voy a recortar esto hacia adentro, como hago otras veces. Vale, y ahora ya voy a pegar aquí también. No me he atrevido a cortarlo antes porque si se me mueve y luego no me queda bien en su sitio, me va a quedar una esquina sin forrar bien. Entonces, ahora puedo cortar hasta aquí y el otro lado para que no me moleste. Y el asunto de querer forrar primero esto es porque ahora aquí tengo que hacer los agujeritos para que pase la goma. El asunto es, aquí estiro y tengo que notar aquí. Aquí está. Y el otro aquí.
Tiene que ser claro donde lo notéis, porque es que si no... Y ahora ya que lo hemos marcado, lo abrimos con el bisturí. Cosa importante, ahora vamos a usar la cinta gorda para que pegue mejor. Vamos a ponerla en toda esta parte de aquí, incluyendo lo que acabamos de cortar, ¿vale? Y entonces ahora volvemos a cortar porque necesito cortar donde está la... Aquí necesito cortar por el papel que acabo de poner. Esto es lo que más va a costar de todo, ¿vale? O sea que quitamos el adhesivo, bueno, o lo podemos pasar y luego romper el papel encima, da lo mismo. Pasamos por aquí la goma. Ahora hacia el otro lado por aquí. Y ahora lo suyo sería volver a meter esta goma por aquí debajo, pero es un poco difícil, así que lo que voy a hacer va a ser pegarla aquí. La pegamos a la misma altura y que quede esta parte que es la que estaba hacia adentro, ¿vale? Así. Para que quede igual que estaba. Ahora quitamos el papelito de esto, rompemos para que pase, eso es. Y ahora ya pegamos vigilando que quede bien tenso y en su sitio. Tiramos de la goma para que quede bien. Y ya podemos pegar el resto de la tapa. Y ya está, ya el resto del cuaderno va a ser como un cuaderno normal. Lo digo porque si vuestro cuaderno no tiene gomas, pues ya veis que toda esta parte os la quitáis y es mucho más fácil. Pero yo quería conservar la goma. Para que quede bien pegado yo voy a poner cinta pues por toda la superficie, porque prefiero que sobre a que falte. Si te está gustando el vídeo, dale al like. Me encanta ver además tus comentarios y que me compartas con tus compañeros en tus redes sociales para que me conozcan. Muchas gracias. En los bordes, pues como siempre que en cuaderno, coloco cinta en el borde del cuaderno, coloco cinta en el borde de la tela o del papel y luego ya lo pego. Las esquinas las podéis hacer tipo redondeado o normal. Yo las voy a hacer porque estas son redondeadas, entonces las voy a hacer tipo redondeado. Hay algunos esquineras que venden, tengo yo por aquí alguna. Mirad, este tipo de esquineras son para hacer este tipo de esquinas. Miráis la que es de vuestra medida y recortáis así. Tengo algún vídeo en el que lo he usado, lo compartiré. Hoy lo voy a hacer sin ellas. Como veis, corto aquí y aquí he cortado. No llego hasta el borde, ¿vale? A ver, me quedo como a un par de milímetros del borde, tanto aquí como aquí. Y luego esto, de momento, lo corto así como a 1 centímetro. Aquí en el otro lado corto también inclinado para allá, quedándome pues eso, como 1 centímetro. Y aquí, esta de aquí la voy a poner un papel aquí en el centro, o sea que me da lo mismo lo que entre esta solapa, así que la voy a dejar así. Y ahora esto, mirad, a ver que se vea bien. Lo que voy a hacer va a ser cortar piquitos pues parecidos a eso que os enseñé en la otra pieza, ¿vale? Hasta aquí. Y ahora corto así piquitos para que no me ocupe tanto la tela ahí en el borde, porque si no me va a
ocupar demasiado y ocupar demasiado volumen. Y esto yo sí que lo hago con pegamento porque, bueno, mira, este se ha pegado con la cinta que había, pero es mejor que lo hagáis con pegamento porque con la cinta es mucho más difícil conseguir que quede bien. Y ahora lo pongo así, hacia adentro. Voy a sostener un poco para que se pegue. Como es tan grande este trozo, le voy a poner 2 cintas. Así. Y me gusta ponerlo esta de aquí por encima de la esquina porque así sujeta un poco lo que pueda. Aquí se me ha quedado un poquito de la cinta de doble cara por fuera, así que la voy a cortar con mucho cuidado sin llegar a la tela y la retiro. Aunque luego por aquí encima pondré un papel, pero bueno, así. La otra esquina la voy a hacer exactamente igual. Hola, ¿estás por ahí pero aún no te has suscrito? Hazlo ya. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Y en la campanita que tiene al lado, dale a todas las notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que suba algo nuevo y no te vas a perder nada. Muchas gracias. Y ya tendríamos la portada forrada. Ahora nos vamos con la contraportada. La verdad es que va a quedar muy bonito el cuaderno, ¿eh? Y no se le va a notar esto. La contraportada, como os digo, tiene esta pieza de sobre. Así que lo primero que voy a hacer, bueno, cortar esto de aquí igual que antes. Esto lo he cortado antes de hacer las muescas para hacerlo en redondo. Así que lo voy a tener que hacer así, sí o sí. Pero lo que voy a hacer va a ser cortar esto bastante más pequeño, porque voy a intentar meterlo por ahí. Entonces, como os digo, lo voy a intentar pegar aquí, a esta solapa de aquí. Y aquí tengo que quitar un poco más. Aparte de que hay que hacer esto que hacemos siempre de meter hacia adentro la esquina. Así. Oye, pues ni tan mal. La esquina no ha quedado perfecta porque no la he hecho como la de antes. Y las de antes han quedado mejor. Pero esto queda por aquí dentro y voy a poder seguir usando el sobre. Voy a hacer la otra. Si vuestro cuaderno no tiene sobre o no lo queréis mantener, pues hacéis como aquí, como en aquí, exactamente igual. Al llevar el sobre que quiero mantener, pues eso, la solapa pequeñita, un poco más fina en este lado que no vamos a tener tanto hueco. Metemos aquí, esto sí que es de siempre, y yo me ayudo con la plegadera para pegarlo en esta parte de aquí del sobre. Bueno, y me queda solo esto. El asunto es que normalmente veis que los cuadernos llevan ahí un pequeño agujero, pues por ahí lo voy a querer meter. Así que lo primero que tengo que hacer es hacer esto más estrecho, ¿vale? Del grosor de mi lomo o incluso un poquito hacia adentro. Lo hago bastante más corto. Y ahora voy a colocar aquí cinta.
Quito el papel que recubre mi cinta y ahora abro así para que me quede ese hueco y por ahí voy a meter esto de aquí. Ayudaros pues de lo que tengáis. He usado esas tijeras pequeñas, pero si tenéis una plegadera pequeña o algo así. Y bueno, esto es lo que más me cuesta, que quede perfecto, porque una vez que está montado el cuaderno, como hay que poner el adhesivo antes de pegar, pues cuesta bastante. También lo que podéis hacer es usar, en vez de la cinta de doble cara que pega muy rápido, podemos utilizar la cinta, o sea, el pegamento. Vamos a hacer este otro lado. Y mira, aquí tengo suerte porque las cintas van pegadas al lomo, no van pegadas a la encuadernación. Entonces lo voy a poder meter entre medias. Si la cinta fuera pegada a la encuadernación en vez de al lomo, tendría que hacer aquí una rajita para sacar las cintas. Lo hago con pegamento, que me va a permitir más margen. Voy a incluso a cortar un poco más estrecho esto. Mirad, esta me ha quedado mejor. Es mejor que esto lo hagáis con cola. Me ha quedado mejor. Y ya tendremos la parte de fuera de nuestro cuaderno listo. Ahora va más justa la goma porque claro, este envoltorio además es gordito. Pero mirad, ya no se nota nada el roto. Ya lo voy a poder utilizar todo el año. Voy a recoger por aquí y acabamos. Vale, ahora vamos a medir. Por aquí vamos a medir solo hasta el borde, bueno, sí, hasta el borde del sobre. Y vamos a medir pues como 13,2 o algo así. Y luego todo el alto del sobre, que son 20,2. Y lo vamos a recortar. Yo voy a utilizar este papel de aquí, que es un papel de estampería que tengo de una colección y que me ha sobrado. Entonces voy a quitar este borde que tiene un poquito de pegamento del que pega la colección. Le pongo, como veis, la cinta todo lo hasta el borde que puedo, para que quede bien ajustada. Y ahora la voy a pegar aquí sobre la solapa del sobre. No sé cómo he medido, pero me queda un poco pequeña, así que dejaré ese margencito típico que dejamos cuando hacemos scrap. Y ahora voy a cortar otro papel para esta parte de aquí, que tiene que medir 14,5 por 21 casi. Y en este caso lo único que voy a hacer es, antes de pegarlo, pero después de colocar la cinta, voy a redondear las esquinas. Las dos de fuera, las de dentro no hace falta. Lo de dentro lo pondré todo lo más ajustado. Mira,
tampoco sé cómo. Lo voy a quitar un poco porque si no me queda demasiado ajustado a la parte de fuera. Y ahora lo pego ahí. Y ahora ya sí que tengo renovado mi cuaderno. Ya, aunque viniera con un agujerito, lo puedo seguir usando perfectamente porque está monísimo. Lo podéis decorar más si queréis. Yo me estoy pensando si ponerle el año aquí con foil, pero es que me gusta mucho así que de momento por lo menos lo voy a dejar. Si a mitad de año o lo que sea me canso, lo volveré a forrar. Pero para que veáis, podéis forrar vuestros cuadernos si no os gustan, o podéis darles una nueva vida si se os han estropeado, o lo que sea. Espero que os sea útil. Y nosotros, nada, nos vemos pronto con algo, espero que tan útil como este.